Yo, su tía, encontré a mis sobrinos abandonados en Navidad. Nota, estamos de crucero, una lección, puse un temporizador de 60.000. Vuelve policía, no sabían que tenía pruebas para detener sus calumnias en línea. Los vi cuando dejé mi bolso en el porche y busqué las llaves en el bolsillo de mi chaqueta. Dos niños en mi puerta, en la oscuridad. Al principio pensé que eran imaginaciones mías. Un largo turno en el aeropuerto, 3 vuelos cancelados, un escándalo con un piloto que se emborrachó antes del despegue. Saqué a la tripulación de reserva del horario 2 horas antes y ahora mi cerebro funcionaba en piloto automático. 24 de diciembre, Nochebuena. Solo soñaba con una ducha, vino y una serie. Pero los niños no desaparecían. ¿Tía Amy? Dijo en voz baja Jason, mi sobrino de 7 años, y dio un paso hacia la luz de la linterna. Detrás de él se acurrucaba Chloe, de 5 años, con sus grandes ojos asustados. Se me cayeron las llaves. Jason, ¿qué haces aquí? ¿Dónde está tu madre? El niño llevaba una chaqueta fina que ya le quedaba pequeña y una mochila a la espalda. Chloe temblaba y tenía los labios azulados. Corrí hacia ellos, los abracé a los dos y sentí lo fríos que estaban. ¿Cuánto tiempo lleváis aquí? No lo sé, balbuceó Jason. La abuela nos trajo y nos dijo que esperáramos. Dijo que tú llegarías pronto. La abuela, Wendy, mi madre. ¿Cuándo? ¿Cuándo os trajo? Ya era de noche. Jason se encogió de hombros. Tenía prisa. Dijo que tú lo sabías. Yo no sabía nada. Abrí la puerta, empujé a los niños dentro, encendí la luz y puse la calefacción al máximo. Chloe se quedó inmóvil mirando al suelo y entonces vi una mancha oscura en sus vaqueros. Cariño, me agaché delante de ella y la cogí por los hombros. Tú... Se asustó, intervino rápidamente Jason. Había un perro ladrando, uno grande, ella no quería. Chloe se echó a llorar, en silencio, sin voz, como lloran los niños que temen ser castigados. No pasa nada, pequeña, la abracé. Ahora nos cambiamos, ¿vale? No es culpa tuya. No te voy a regañar. La llevé al baño, encontré unos pantalones viejos de yoga que se podían atar con un cordón y mientras Chloe se lavaba y Jason se quedaba junto a la puerta del baño, como un guardia, por fin saqué el teléfono. 3 llamadas perdidas. Ninguna de mi madre. 2 de Rena, mi amiga azafata. Un mensaje de alguien del trabajo. Marqué el número de mi madre y colgué después del primer tono. Volví a marcar, colgué. A la tercera saltó el contestador. Mamá, intenté hablar con calma, pero mi voz temblaba. ¿Qué demonios pasa? ¿Por qué están los niños en mi puerta? Llámame inmediatamente. Marqué el número de Liam, mi hermano menor. Apagado. A Hazel, su esposa, también. Jason salió del baño con Chloe de la mano. Ella parecía un poco mejor, al menos más abrigada. ¿Tenéis hambre? Pues pregunté, aunque la respuesta era obvia. La abuela dijo que ya habíamos comido, murmuró Jason. ¿Cuándo? Se quedó callado. ¿Cuándo comiste por última vez, Jason? Por la mañana, admitió en voz baja. En casa de la abuela. Copos de maíz. Miré el reloj. Eran las 10 de la noche. No grité. No podía gritar porque los niños me miraban como si fuera la última persona en el mundo en la que podían confiar. En lugar de eso, fui a la cocina y saqué todo lo que encontré en la nevera. Restos de pollo, pasta, pan, queso. En 10 minutos, el sándwich improvisado estaba listo. Los niños comieron en silencio, rápidamente, sin levantar la vista. Me senté frente a ellos, los observé y sentí un nudo de ira en el estómago. Jason, esperé a que tragara. ¿Qué dijo la abuela? Exacto. ¿Qué dijo cuando os trajo aquí? ¿Dejó el sándwich? Dijo que necesitabas práctica y que mamá y papá se habían ido, pero que volverían pronto.
¿Se fueron a dónde? No lo sé. Chloe se limpió la boca con la manga y chilló. La abuela dijo que mamá y papá se habían ido a trabajar, pero papá no trabaja por la noche. Saqué el teléfono y entré en Facebook. El perfil de mamá se cargó lentamente. Le gustaba publicar de todo, selfies, citas, memes. La última publicación era de hacía 2 horas. Una foto, Wendy con unas gafas de sol enormes, junto a ella, un hombre de unos 50 años con barba gris y camisa hawaiana, ambos con copas en la mano, detrás el mar azul y la cubierta del barco. Pie de foto. Nos hemos ganado estas vacaciones. Por fin vivimos para nosotros. Libertad de la familia y en crucero por el Caribe, nueva vida. Lo leí 3 veces. Libertad de la familia, crucero, hace 2 horas. Seguí desplazándome. Más fotos. La terminal de cruceros, el letrero Miami, comentarios de las amigas de mi madre. Bien hecho, te lo mereces. Descansa, guapa. Hice clic en el hombre con camisa hawaiana Roger Kinnen, mecánico 52 años, en relación con Wendy Carren. Ni siquiera sabía que mi madre tenía pareja. ¿Tía Amy? Jason me miró con inquietud. ¿Estás enfadada? Bajé el teléfono. No, cariño, no contigo. Chloe bostezó y se acurrucó junto a su hermano. Sus ojos se cerraban. Me levanté y la cogí en brazos. Era tan ligera, casi ingrávida. Jason me siguió cuando llevé a Chloe al salón, la acosté en el sofá y la cubrí con una manta. El niño se sentó a su lado sin quitarse la chaqueta. Puedes quitarte la chaqueta, le dije suavemente. Aquí hace calor. Me miró, luego miró a Chloe y finalmente se desabrochó la cremallera. Debajo de la chaqueta llevaba un jersey fino. Fui al dormitorio, saqué una manta y almohadas del armario y las puse en el sofá para que ambos se acostaran. Jason se acostó sin preguntar si podía, simplemente se acostó y se quedó mirando al techo. Duerme, le dije sentándome en el borde del sofá. Mañana lo resolveremos. Vendrá mamá, susurró. No sabía qué responder. Ya veremos, dije finalmente. Duerme, Jason. Cuando su respiración se estabilizó, salí a la cocina y volví a marcar el número de mi madre. Lo borré. Escribí en el chat. Mamá, ¿qué has hecho? ¿Por qué están los niños en mi puerta? ¿Dónde están Liam y Hazel? Llámame ahora mismo. El mensaje quedó sin leer. Me senté a la mesa, apoyé la cabeza en las manos e intenté entender qué estaba pasando. Mamá se había ido de crucero con un tal Roger. Había dejado a sus nietos en mi puerta. Sin previo aviso, con una nota, corrí hacia la puerta de entrada donde estaban las mochilas de los niños. En el bolsillo de una de ellas había una hoja arrugada de un cuaderno. Amy, Roger y yo nos vamos de crucero por el Caribe hasta Año Nuevo. Esto es una experiencia para ti. Por fin aprenderás lo que es la responsabilidad. Los niños han comido, no dramatices. Mamá, ni una disculpa, ni una explicación. Experiencia, responsabilidad. Arrugué el papel, pero luego lo alicé. Es una prueba. Pasé los siguientes 30 minutos recopilando metódicamente pruebas, capturas de pantalla de las publicaciones de mamá, capturas de pantalla del perfil de Roger, capturas de pantalla de nuestros últimos mensajes, en los que se quejaba de hijos desagradecidos y escribía que merecía una vida personal. Y luego abrí la carpeta que guardaba aparte, la que nadie conocía. Hace un mes mi madre creó un chat familiar con parientes, primos, tías, tíos, yo estaba allí y leí lo que escribía sobre mí. Emily vuelve a estar sola en las fiestas. Pronto cumplirá 30 y todavía no tiene novio, ya no espero tener nietos suyos. Está tan obsesionada con el trabajo. Probablemente morirá soltera con sus gatos. Emily siempre ha sido rara. No sabe construir relaciones. Es egoísta. Lo guardes todo, cada mensaje, cada comentario. Ahora abrí el mensajero, creé un nuevo mensaje para mi madre y escribí.
Vuelve ahora mismo o llamaré a la policía y a los servicios sociales. Has abandonado a tus hijos pequeños. Tengo pruebas. Tienes 60 minutos. Puse el temporizador del teléfono, pulsé enviar. El mensaje quedó sin leer. Esperé. Miré cómo disminuían los números del temporizador. 59 minutos, 58, 57. Cogí el teléfono y entré en Facebook. El perfil de mi madre se cargó lentamente. Le gustaba publicar de todo, selfies, citas, memes. La última publicación era de hacía 2 horas. Nada había cambiado. En el salón, Jason se dio la vuelta en sueños y abrazó a Chloe. Dormían con las chaquetas puestas en mi sofá, abandonados por su propia abuela, en la puerta de una casa ajena. Mi abuela, mi madre. 40 minutos, 30, 20. Ninguna respuesta. 10 minutos. 5. El temporizador vibró. Habían pasado 60 minutos. Miré a los niños, la nota, el teléfono, y entonces hice lo que debería haber hecho una hora antes. Abrí los contactos, busqué el número que había guardado tras el incidente del año pasado en el aeropuerto, cuando tuve que llamar a la policía por un pasajero borracho. Curtis Drummond, detective privado, investigó los robos de equipaje y nos ayudó a atrapar al ladrón. Le escribí: Curtis, soy Emily Carren del aeropuerto. ¿Te acuerdas de mí? Necesito ayuda, es urgente. Es un asunto familiar. ¿Puedes llamarme? La respuesta llegó en 2 minutos. Te recuerdo, te llamaré en 5 minutos. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera nevaba. Era Nochebuena, Navidad. Los niños estaban en mi sofá. Mi madre estaba de crucero y yo con el teléfono en la mano, dispuesta a hacer algo que cambiaría nuestra familia para siempre. Sonó el teléfono. Curtis Drummond hablaba con la misma voz tranquila y un poco ronca con la que había hablado un año antes, cuando nos ayudó a atrapar al ladrón en el aeropuerto. Entonces me pareció de fiar. No era de los que prometen el oro y el moro, sino de los que simplemente hacen su trabajo. Buenas noches, Emily, dijo. ¿Qué ha pasado? Se lo conté, brevemente, sin emociones innecesarias, aunque por dentro estaba que echaba humo. Los niños en la puerta, la nota, mamá de crucero. Mi hermano y su mujer no contestan. Curtis se quedó en silencio unos segundos después de que yo terminara. ¿Has llamado a la policía? Todavía no. ¿Por qué? No sabía cómo explicarlo. ¿Y si me equivoco? ¿Y si hay alguna explicación que yo no veo? ¿Y si lo empeoro aún más? Primero quiero entender qué está pasando, dije finalmente. Mamá no está loca. Es egoísta, pero no tanto como para abandonar a sus nietos sin motivo. Algo anda mal. Y quiero saber qué es. Está bien, Curtis no discutió. Puedo ir mañana por la mañana. Hablaremos y haremos un plan. Trae todo lo que tengas. La nota, las capturas de pantalla, cualquier contacto. Averiguaremos qué está pasando. Gracias. ¿Y Emily? Si los niños están en peligro, llama a la policía, no esperes. Están conmigo, están a salvo. Bien, entonces, hasta mañana. Colgué el teléfono y sentí que la tensión disminuía un poco. Al menos estaba haciendo algo, no solo sentada esperando. A la mañana siguiente, el 25 de diciembre, me desperté con el silencio, un silencio extraño, inusual. Los niños dormían acurrucados en el sofá. Jason abrazaba a Chloe. Me levanté en silencio, los cubrí con otra manta y fui a la cocina a preparar café. Curtis llegó a las 9, alto, delgado, con una chaqueta oscura y vaqueros, con una pequeña tableta bajo el brazo. Tenía el mismo aspecto que un año atrás, un poco cansado, un poco cauteloso, pero atento. ¿Dónde están los niños?, preguntó al entrar. Todavía están durmiendo. Asintió con la cabeza, se sentó a la mesa y abrió la tableta. Cuénteme todo en orden. ¿Cuándo vio a su hermano por última vez? Me quedé pensativa. ¿Cuándo? ¿Hace 3 semanas? ¿Hace un mes?
Probablemente hace un mes, admití. No somos muy cercanos. Liam es 2 años menor que yo, pero nunca hemos sido amigos. Se casó joven, tuvo hijos, yo trabajaba mucho, nos veíamos en las fiestas a veces. ¿Y tu madre? ¿Cuándo la viste por última vez? Hace 2 semanas. Vino a tomar un café a mi casa. Se quejaba de Liam, de que no llamaba, no venía. Pensé que era su drama habitual. Que decía de Liam que se había vuelto nervioso, que Hazel parecía cansada, que los niños estaban descuidados. Pero mamá siempre se queja de alguien, así que no le presté atención. Curtis anotó algo. Dame los números de teléfono de tu hermano, de su esposa, la dirección donde viven, los nombres de los vecinos, si los sabes, y los datos de contacto de tu madre, todos los que tengas. Le dicté todo lo que recordaba. Curtis trabajaba rápido, metódicamente, sin decir una palabra de más. Bien, averiguaré dónde está su hermano. Normalmente no es difícil. Si una persona no quiere desaparecer de verdad, deja rastros. Llamadas telefónicas, tarjetas bancarias, redes sociales. Dame unas horas. Él se fue y yo me quedé con los niños. Jason se despertó primero y miró a su alrededor desconcertado hasta que me vio. Tía Amy, buenos días, cariño. ¿Tienes hambre? Él asintió con la cabeza. Chloe también se despertó, se frotó los ojos con los puños y preguntó en voz baja, ¿vendrá mamá? No sabía qué responder, así que solo dije, primero desayunemos, ¿vale? Mientras los niños comían tortitas, llamé al colegio de Jason, contestador automático. Navidad, todo cerrado. Dejé un mensaje pidiendo que me llamaran urgentemente. Luego llamé a la guardería de Chloe. También contestó el contestador. Dejé el mismo mensaje. Jason me observaba desde detrás del plato. Tía Amy, hace mucho que no vamos al colegio, dijo en voz baja. Bajé lentamente el teléfono. ¿Cuánto tiempo, Jason? Él se encogió de hombros. No lo sé. 2 semanas más o menos. Papá dijo que estábamos de vacaciones, pero las vacaciones acaban de empezar. Lo sé, dijo él, pinchando el panqueque con el tenedor. Se lo dije a papá, pero él dijo que me equivocaba. Me senté a su lado. Jason, ¿qué ha pasado en casa durante el último mes? Cuéntamelo. Necesito saberlo. Se quedó callado un momento y luego miró a Chloe, que estaba dibujando con un lápiz en una servilleta. Mamá y papá se pelearon, admitió en voz baja. Mucho. Papá gritaba. No entendía de qué, pero decía algo sobre dinero y sobre alguien que quería quedarse con la casa. ¿Quién quería quedarse con ella? No lo sé, pero papá tenía miedo. Le decía a mamá que tenían que irse. Mamá lloraba, no quería irse. Chloe levantó la cabeza. Y luego vino un señor, dijo en voz baja. ¿Qué señor? La miré. No lo sé. Era alto. Hablaba en voz alta. Papá hablaba con él detrás de la puerta. Yo tenía miedo. Jason asintió. Yo también tenía miedo. Ese señor era malo. Mi teléfono sonó. Era Curtis. Emily, lo he averiguado. Su voz era seria. Tu hermano no está en casa. Los vecinos dicen que vieron a él y a su mujer cargando cosas en el coche hace una semana por la noche. Pensaron que se mudaban. Desde entonces nadie los ha visto. ¿Qué? Sus teléfonos están apagados. No han utilizado sus tarjetas bancarias desde el 20 de diciembre. El último pago fue en una gasolinera a las afueras de la ciudad, en la carretera hacia el oeste. ¿Han huido? Eso parece. Pero hay algo más. Tu madre se llevó a los niños el 20 de diciembre, el mismo día en que desapareció tu hermano. No es una coincidencia. Miré a Jason y Chloe sentados a la mesa, pequeños, asustados, abandonados. Entonces mamá lo sabía, susurré. Sabía que Liam iba a huir y se llevó a los niños para dejármelos a mí. Eso parece, asintió Curtis. Pero la pregunta es, ¿de qué huye tu hermano?
Pasé las siguientes horas tratando de encontrar la respuesta. Llamé al colegio de Jason, esta vez respondió la secretaria, y me presenté como su tía. Se sorprendió al saber que los niños estaban conmigo. ¿Y dónde están sus padres?, preguntó con cautela. Estoy intentando averiguarlo, respondí con sinceridad. Dígame, ¿Jason ha estado actuando de forma extraña últimamente? La secretaria se quedó en silencio. No puedo divulgar esa información si usted no es su madre. Los niños están conmigo porque sus padres han desaparecido, dije con firmeza. Necesito saber si hay algo que pueda ayudarme a encontrarlos. Otra pausa. Luego, la señora Garland, la profesora de Jason, dijo que estaba preocupada por él, se había vuelto muy callado, hacía dibujos oscuros, casas sin puertas, personas sin rostro. Ella quería hablar con los padres, pero ellos no acudían a las reuniones. Me desconecté y me quedé sentada mirando la pared, dibujos oscuros, casas sin puertas. Me acerqué a Jason y me senté frente a él. Cariño, cuéntame qué pasó aquella mañana cuando mamá y papá desaparecieron. Me miró asustado. Yo no hice nada malo. Lo sé. Tú no tienes la culpa, solo cuéntame. Él suspiró. Nos despertamos y ellos no estaban. Pensé que se habían ido a trabajar, pero luego llegó la abuela. Dijo que mamá y papá se habían ido y que nos quedaríamos con ella unos días. Parecía enfadada. Tenía mucha prisa cuando nos recogió. ¿Y luego qué pasó? Luego estuvimos en casa de la abuela. Nos daba de comer, pero no paraba de hablar por teléfono. Le gritaba a alguien. Decía que no era su problema, que ya había hecho suficiente. Chloe asintió. Lloraba, añadió en voz baja. La abuela lloraba por las noches. Lo oí. Sentí como la ira volvía a invadirme. Wendy se llevó a los niños sabiendo que sus padres habían huido. Los tuvo 5 días y luego me los dejó para irse de crucero. Abrí Facebook y busqué el perfil de Roger Kinnan. Revisé su página, fotos de coches, chistes, selfies con amigos, ni una sola mención a su esposa. Pero en la lista de amigos encontré a una mujer con su apellido, Clarissa Kinnan. Le escribí un mensaje privado. Buenos días, perdona por entrometerme, pero ¿eres la esposa de Roger Kinnan? Mi madre está ahora mismo de crucero con él. Pensé que debías saberlo. La respuesta llegó 10 minutos después. ¿Qué? ¿Qué madre? Roger dijo que se había ido a Texas a visitar a su hermano. Le envié una captura de pantalla de la foto del crucero. Clarissa respondió con una sola palabra. Cabrón. Durante la siguiente hora el escándalo se intensificó. Clarissa escribió un comentario furioso debajo de la foto de mi madre. Otras personas se sumaron. Alguien escribió, Wendy, ¿y dónde están tus nietos? Otro dijo, ¿de verdad has abandonado a tus hijos por un crucero? Y finalmente mi madre se puso en contacto. Recibí un mensaje en el chat, breve y furioso. Emily, ¿qué has hecho? ¿Por qué te metes en mi vida? Llámame ahora mismo. Marqué su número. Respondió al segundo tono. ¿Estás loca?, gritó en lugar de saludar. ¿Le has escrito a Clarissa? ¿Has destruido mi relación? ¿La he arruinado? Mi voz se elevó y miré rápidamente a los niños que me miraban asustados. Salí al dormitorio y cerré la puerta. ¿Has dejado a los niños en mi puerta, mamá? Sin avisar, con una nota. No es asunto tuyo. Los niños están conmigo, así que ahora es asunto mío. Liam y Hazel han desaparecido. ¿Dónde están? Pausa breve pero elocuente. ¿Cómo voy a saberlo? La voz de mi madre se volvió fría. Son adultos. Hacen lo que quieren. Te llevaste a los niños el mismo día que desaparecieron, dije lentamente. Lo sabías. Siempre lo has sabido. No tengo por qué darte explicaciones. Has abandonado a unos niños pequeños. Te los he dejado a ti, a salvo contigo, ahora gritaba. Siempre has sido tan correcta, tan responsable. Aquí tienes tu responsabilidad.
¿Querías hijos? ¿Soñabas con tener una familia? Aquí los tienes. Alégrate. Estás loca. No, estoy cansada. Su voz se quebró. He sacrificado toda mi vida por todos, por Liam, por ti, por los nietos. Quiero vivir para mí. Ahora me toca a mí. ¿A costa de los niños? Cuídalos unos días, no te vas a morir. ¿O qué? ¿Otra vez necesitas algo de mí? Siempre hay algo. Unos días, hasta Año Nuevo. Es una semana. ¿Y qué? Me he ganado este descanso y no voy a posponer nada. Me quedé callada, simplemente callada porque no sabía qué decir. Delante de mí no estaba mi madre, era una mujer extraña, egoísta y fría que yo no conocía. Eres egoísta, dije finalmente en voz baja. Siempre lo has sido, pero pensaba que al menos a tus nietos no les harías eso. No te atrevas a juzgarme, no sabes lo que es ser madre. Y colgó, simplemente colgó el teléfono. Me quedé en medio del dormitorio, temblando de ira e impotencia. El teléfono vibró. Un mensaje de mi madre. Te arrepentirás de esto. No te lo perdonaré. Le respondí brevemente. Yo también. Por la noche, cuando los niños ya estaban dormidos, recibí un mensaje de un número desconocido. Si quieres saber dónde está tu hermano, nos vemos. Ven sola. Mañana a las 2 de la tarde en la cafetería de Aaron Street. No llegues tarde. Leí el mensaje una y otra vez con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Quién era? ¿Cómo habían sabido de mí? ¿Y qué sabían de Liam? Le envié una captura de pantalla a Curtis. Me respondió al instante. No vayas sola, puede ser peligroso. Pero yo ya sabía que iría. La cafetería de la calle Aaron era uno de esos sitios donde sirven café en vasos de papel y nadie conoce a nadie. Llegué 15 minutos antes de las 2 de la tarde. Me senté junto a la ventana y pedí un espresso que no pensaba beber. Los niños se quedaron con Rena. Mi amiga se tomó el día libre y vino enseguida, tal y como le pedí. No hizo preguntas innecesarias, solo me abrazó y me dijo, estoy contigo. Ahora estaba sentada sola, apretando el teléfono bajo la mesa, tratando de no pensar en lo absurdo que era todo aquello, quedar con un desconocido que quién sabe qué quiere. Pero yo necesitaba respuestas sobre Liam, sobre lo que había pasado, sobre por qué había abandonado a sus propios hijos. A las 2 de la tarde se abrieron las puertas de la cafetería y entró un hombre, alto, de hombros anchos, con una chaqueta oscura, rostro anguloso y mirada fría. Recorrió la sala con la vista, se detuvo en mí, se acercó sin invitación y se sentó frente a mí. ¿Emily Carren? Su voz era grave, un poco ronca. Sí. ¿Y usted? Dwayne Coltrane. No me tendió la mano. Gracias por venir. ¿Quién es usted? Soy quien busca a su hermano. Sacó una carpeta del bolsillo y la puso sobre la mesa entre nosotros. La abrió. Dentro había fotos de Liam, su coche y la casa donde vivía, y documentos, contratos de crédito, recibos, facturas. Su hermano debe $30,000, dijo Dwayne con calma, como si estuviera hablando del tiempo. Créditos, préstamos con intereses, deudas de juego. Lleva 6 meses sin pagar. Mis clientes quieren recuperar su dinero. Miré los papeles, tratando de comprender las cifras. 30,000. ¿Cómo? No lo entiendo, susurré. Liam trabaja en una fábrica. Hazel también trabaja. ¿Cómo pudieron? Facturas médicas, me interrumpió Dwayne. Su sobrina, Chloe, estuvo enferma hace 3 años. Una operación de corazón. El seguro no lo cubrió todo. Tu hermano pidió un préstamo para pagarlo y luego pidió otro préstamo para pagar las deudas anteriores. Y luego intentó recuperarse en el casino, la historia clásica. Recordé las palabras de Jason. Papá gritaba por el dinero, por alguien que quería quedarse con nuestra casa. Y ahora lo están buscando, dije en voz baja. Sí, pero ha desaparecido junto con su esposa. Sé que se han ido del estado, probablemente hacia el oeste. Quizás Nevada, quizás California.
Falsificaron documentos, cogieron el dinero en efectivo que pudieron reunir y huyeron. ¿Y qué quiere de mí? Dwayne se inclinó sobre la mesa, sus ojos se volvieron aún más fríos. Quiero que me ayude a encontrarlo. Usted tiene contactos, información que puede ser útil, familiares, amigos, lugares a los que podría haber ido. Si me ayudas, lo encontraré más rápido. Y entonces los niños no sufrirán. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué quieres decir? La deuda no desaparece, dijo lentamente. Si no encuentro a tu hermano, mis clientes buscarán otras formas de recuperar el dinero, a través de la familia, a través de su madre, a través de usted. Era una amenaza, disfrazada de propuesta, pero una amenaza. Me alejé de la mesa. No sé dónde está, y aunque lo supiera, no se lo diría. Dwayne sonrió, fría, sin calidez. Esperaba que fuera más inteligente. Tu hermano abandonó a sus propios hijos para salvar su pellejo. ¿De verdad quieres protegerlo? No lo protejo, me levanté. Simplemente no voy a trabajar para ti. Dwayne también se levantó, lentamente, amenazadoramente. Piénsalo bien, Emily. 30,000 es mucho dinero. Alguien tiene que pagarlo. Mejor que no seas tú. Salí de la cafetería sin mirar atrás. Me temblaban las manos cuando me metí en el coche. $30,000, deudas, cobradores. Liam no solo había desaparecido, sino que huía de gente que no se detendría. Llamé a Curtis. Me he encontrado con él, dije rápidamente. Un cobrador dice que Liam le debe 30,000. ¿Cómo se llama? Dwayne Coltrane. Curtis anotó algo. Lo comprobaré. Pero Emily, si es un cobrador de verdad, esto es serio. Esos tipos no bromean. Lo sé. ¿Le dijiste algo? No. Me negué a cooperar. Bien, mantente alejada de él. Estoy trabajando en encontrar a tu hermano por otros medios. Colgué el teléfono y me quedé sentada en el coche mirando al vacío. Liam abandonó a los niños porque temía por su vida. Hazel se fue con él. Ambos abandonaron a Jason y Chloe para salvarse a sí mismos. Y mi madre lo sabía, siempre lo supo. Al día siguiente, el 27 de diciembre, mi madre regresó del crucero, pero no a su casa. Se instaló en el apartamento de Roger a las afueras de la ciudad. Me enteré por Facebook, publicó una foto de nuestro acogedor nidito, un selfie con Roger delante del árbol de Navidad que al parecer acababan de comprar. Ni una palabra sobre los niños, ni una disculpa. La llamé por teléfono. Respondió después del quinto tono. ¿Qué quieres, Emily? ¿Cuándo vas a recoger a los niños? Intenté hablar con calma. Ahora no. ¿Qué significa ahora no? Significa que ahora no puedo recogerlos. Tengo una nueva vida. Necesito tiempo para organizarlo todo. Mamá, son tus nietos. ¿Y qué? Ya he criado a mis hijos. Me he ganado mi libertad. Sentí cómo la ira volvía a subir, aguda y ardiente. Los has dejado en mi puerta con una nota. Ni siquiera me avisaste. Siempre quisiste tener hijos, respondió fríamente. Ahora tienes la oportunidad. Quizás por fin madures y dejes atrás tus sueños infantiles de maternidad perfecta. Algo dentro de mí se rompió. Voy para allá, dije y colgué. Rena se quedó con los niños y yo fui a ver a Roger. Encontré la dirección en su perfil, no se escondía. Un pequeño apartamento en un edificio antiguo en la segunda planta. Subí las escaleras y llamé a la puerta. Roger abrió la puerta, era bajito, un poco gordito, vestía pantalones de casa y camiseta. ¿Sí? Me miró sorprendido. Soy Emily, la hija de Wendy. Necesito hablar con ella. Se apartó y me dejó entrar. El apartamento era pequeño, estaba abarrotado y olía a humedad y cigarrillos baratos. Mi madre estaba sentada en el sofá, viendo la televisión en bata y con una taza de café en las manos. ¿Qué haces aquí?, preguntó bruscamente. Tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Me acerqué y me paré frente a ella. Has abandonado a tus hijos.
Tus nietos dormían en mi puerta con los pantalones mojados. Chloe se hizo pis del miedo porque los dejaste solos en la oscuridad. Jason pensó que te habías olvidado de ellos. Están hambrientos, asustados y no entienden lo que ha pasado. ¿Y todo lo que puedes decir es que necesitas tiempo? Wendy dejó la taza sobre la mesa y se levantó. No te atrevas a culparme. Hice lo que pude, los recogí cuando Liam se escapó. Los alimenté durante 5 días. No estoy obligada a sacrificar mi vida otra vez por los errores de otros. Son tus nietos y son los hijos de Liam. No son míos. Él los abandonó, no yo. Pero los abandonaste en mi puerta, porque eres la única a quien podía dejarlos, gritó ella ahora. Estás sola, no tienes a nadie, no tienes marido, ni hijos, ni vida. Al menos serás útil para algo. Las palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé allí de pie, mirándola sin reconocer a esa mujer, mi madre, la mujer que me dio a luz, me crió, a la que quería a pesar de todo. ¿De verdad piensas eso?, susurré. Sí, ella no cedía. Siempre has sido tan correcta, tan educada. Siempre has hecho todo como se debe. ¿Y a dónde te ha llevado eso? Tienes 27 años, estás sola, sin perspectivas, sin futuro. Al menos cuida de los niños, quizás si no la cagues. Roger intentó intervenir. Wendy, cálmate, cállate, le espetó ella, y él se calló. La miraba y algo dentro de mí se enfriaba, se endurecía. Está bien, dije en voz baja. Si es así, haré lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Saqué el teléfono y abrí Facebook. ¿Qué estás haciendo? Mi madre se alarmó. No respondí. Simplemente subí una foto, la nota que ella había dejado, capturas de pantalla de nuestros mensajes en los que se negaba a recoger a los niños, fotos de Jason y Chloe en mi puerta, helados y asustados. Y escribí: esta es mi madre, Wendy Carren. Dejó a sus nietos en mi puerta la víspera de Navidad para irse de crucero con su nuevo novio. Los niños no han visto a sus padres en 2 semanas. Su padre, mi hermano, desapareció huyendo de sus deudas. Mi madre lo sabía y en lugar de ayudar, me dejó a los niños con una nota. Eso no es maternidad, es egoísmo y quiero que todo el mundo sepa la verdad. Pulsé publicar. Mi madre se abalanzó sobre mí. Intentó arrebatarme el teléfono, pero yo retrocedí. ¿Qué has hecho? Borra eso. Ahora mismo. No. Emily, bórralo, me vas a destruir. Tú misma te has destruido. Me fui. Salí del apartamento, bajé las escaleras y me metí en el coche. Me temblaban las manos mientras sujetaba el volante. El teléfono explotó con mensajes, comentarios, reenvíos, reacciones. La publicación se difundió. En 1 hora la vieron cientos de personas. En 2, miles. Alguien la compartió en un grupo de noticias local. Alguien escribió a los periodistas. Por la noche me llamaron 2 canales de televisión locales y un periódico. Solo respondí al periódico de forma breve y sin emociones. Conté los hechos, sobre la nota, sobre los niños, sobre que mi madre todavía se niega a recogerlos. El artículo salió a la mañana siguiente, con una foto de la madre tomada de su Facebook, con mis comentarios, con la reacción de la gente que condenaba a Wendy, la llamaba abuela horrible, egoísta, monstruo. La madre me llamó 20 veces. No le respondí. Luego me escribió: has destruido mi vida, me han despedido del trabajo. Roger dice que tengo que irme. La gente me envía amenazas. Todo es culpa tuya. Te odio. Ya no eres mi hija. Leí el mensaje y no sentí nada, ni pena ni culpa, solo vacío. Los niños estaban conmigo, estaban a salvo, y mi madre había recibido lo que se merecía. Esa noche, cuando Jason y Chloe ya estaban dormidos, Curtis me llamó por teléfono. Su voz sonaba seria, alarmante. Emily, he encontrado a tu hermano. Me enderecé y apreté el teléfono. ¿Dónde está? En Nevada.
en un pequeño pueblo cerca de Reno. Está con su mujer. Se esconden en un motel, viven de dinero en efectivo y utilizan nombres falsos. ¿Por qué no llama? ¿Por qué no se lleva a los niños? Curtis se quedó callado. Emily, no te va a gustar lo que te voy a decir. Mi corazón se detuvo. ¿Qué es? Tu nuera Hazel está embarazada. No está muy avanzada, pero necesita atención médica. No pueden permitirse ir al hospital porque eso revelaría su paradero. Están desesperados, Emily, y no tienen intención de volver, al menos por ahora. Me quedé en silencio. Simplemente me quedé callada, sin saber qué decir. Hay algo más, continuó Curtis en voz baja. El cobrador con el que te reuniste, Dwayne Coltrane, no es solo un cobrador, trabaja para gente que no bromea. Si tu hermano no devuelve el dinero, vendrán a por ti, a por tu madre, a por los niños, no se detendrán. El teléfono casi se me cae de las manos. ¿Qué hago?, le pregunté. No lo sé, admitió Curtis, pero tienes que decidirte rápido, antes de que sea demasiado tarde. Me fui a Nevada a la mañana siguiente. Rena se quedó con los niños, se tomó 2 días más de vacaciones y ni siquiera me preguntó por qué tenía que irme. Simplemente me abrazó en la puerta y me susurró: ten cuidado. Jason me miraba desde detrás de ella con sus grandes ojos asustados, pero no preguntó nada. Chloe agitaba la mano sin entender lo que estaba pasando. 6 horas de viaje, 6 horas para pensar en lo que le diría a Liam cuando lo viera, 6 horas para decidir si podría perdonarlo. Curtis me envió la dirección del motel, Desert Star, un edificio solitario al lado de la carretera, con un letrero de neón parpadeante y el asfalto agrietado en el aparcamiento. Llegué por la tarde cuando el sol ya se estaba poniendo en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojos y naranjas. El motel tenía peor aspecto de lo que imaginaba. Pintura descascarillada, barandillas oxidadas, basura debajo de las escaleras. Habitación número 12. Llamé suavemente a la puerta. Nadie respondió. Volví a llamar más fuerte. ¿Quién es? La voz de Liam, apagada, asustada. Soy yo, Emily. Silencio. Largo, pesado. Entonces se abrió la puerta, apenas lo suficiente para dejar pasar la cadena. Liam me miró desde la oscuridad de la habitación y apenas lo reconocí. Delgado, con ojeras, sin afeitar, con una camiseta sucia. En los 3 años desde la última vez que lo vi, había envejecido unos 10 años. «Emi», susurró. «¿Cómo estás? Déjame entrar». Quitó la cadena y retrocedió. La habitación era pequeña, oscura, con una sola cama, un televisor viejo y un olor a humedad. Hazel estaba sentada en el borde de la cama, envuelta en una manta, pálida, con los ojos hinchados por el llanto. Ella también había envejecido. La chica alegre y sonriente de antes ahora parecía agotada, destrozada. Emily se levantó, pero se tambaleó y Liam la sujetó. «No debiste venir». Cerré la puerta detrás de mí y me quedé en medio de la habitación. «¿Dónde están mis sobrinos?» Liam bajó la mirada. ¿Están a salvo?» «Están conmigo, Liam, porque tú los dejaste en la puerta de mi casa por culpa de mamá». Él se estremeció como si le hubiera golpeado. No sabía que ella haría eso. Le pedí que los cuidara durante unas semanas, hasta que solucionáramos todo. Ella lo prometió. Me los dejó con una nota y se fue de crucero. Intenté hablar con calma, pero mi voz temblaba. Jason y Chloe estuvieron 1 hora en el frío. Chloe se hizo pis del susto. No comieron en todo el día, pensaban que los habían abandonado. ¿Y sabes qué? Los abandonaron. Tú. Liam se sentó en la cama y se cubrió la cara con las manos. No podía llevármelos conmigo, habría sido peligroso. ¿Más peligroso que dejarlos sin padres? Sí, se levantó bruscamente y su voz se quebró. Sí, Amy, más peligroso. Esas personas me amenazaron.
Dijeron que me romperían las piernas si no devolvía el dinero, que vendrían a por mi familia, me asusté. No sabía qué hacer. Entonces huiste. Quería salvarlos. ¿Salvarlos? Me acerqué y lo miré a los ojos. Los abandonaste, Liam, a tus propios hijos. Desapareciste sin decir nada, sin dar explicaciones. Y ahora ellos no saben si volverás. Jason dibuja imágenes oscuras en la escuela. Chloe le tiene miedo a la oscuridad. Están asustados porque su padre resultó ser un cobarde. Hazel se echó a llorar en silencio sin emitir ningún sonido. Liam se quedó de pie, apretando los puños, y vi cómo algo dentro de él se rompía. No quería, susurró. No quería que pasara esto. Entonces cuéntame cómo pasó. Se sentó de nuevo y se quedó mirando al suelo. Hazel se secó los ojos con la manga de la manta. Hace 3 años Chloe enfermó. Comenzó a decir en voz baja. Tenía problemas cardíacos. Necesitaba una operación, urgente. El seguro cubría parte de los gastos, pero no todos. Nos faltaban $12,000. No teníamos tanto dinero. Le pregunté a mi madre y me dijo que no podía. Dijo que ella misma apenas tenía para vivir. Entonces pedí un préstamo, con un interés muy alto, pero ¿qué podía hacer? Mi hija se estaba muriendo, escuchaba apretando las manos para no interrumpir. La operación salió bien, Chloe se recuperó, pero había que devolver el préstamo. Empecé a pagar, pero los intereses aumentaban. Pedí otro préstamo para pagar el primero, luego otro más, y de repente ya no debía 12,000, sino 20, luego 25. No podía parar. Trabajaba en 2 empleos. Hazel también, pero no nos alcanzaba el dinero. Entonces oí hablar de los casinos. Alguien en el trabajo me contó que había ganado 5,000 en una noche. Pensé que si lo intentaba tal vez podría recuperarme, tal vez podría devolver todo y empezar de nuevo. Lo perdiste todo, dije en voz baja. Él asintió. Perdí todo lo que tenía y además pedí prestado a gente que no pide documentos ni espera. Me dieron 10,000. Me dijeron que tenía que devolver 15 en un mes. No pude. Vinieron a mi casa, me amenazaron. Me dijeron que tenía una semana o me romperían las piernas. Volví a pedirle a mi madre, le mostré todos los papeles, todas las facturas. Le supliqué. Ella se negó, dijo. Arréglatelas tú solo, Liam. No soy un cajero automático. Eres adulto. Hazel habló por primera vez. Su voz era suave, quebrada. No sabíamos qué hacer. Venían todas las noches, golpeaban las ventanas, dejaban notas. Jason y Chloe tenían miedo de dormir. Nosotros también teníamos miedo. Entonces uno de ellos le dijo a Liam, si no devuelves el dinero, nos llevaremos a tus hijos. Y decidimos que era más seguro dejarlos con la abuela, temporalmente, hasta que nos escondiéramos, encontráramos trabajo, recuperáramos algo. Los abandonasteis, repetí. Los salvamos. Liam se levantó de nuevo. Si los hubiéramos llevado con nosotros, esa gente nos habría encontrado. Habrían encontrado a los niños. ¿No entiendes, Amy? Lo que es vivir con miedo cada segundo, pensar que te quitarán a tu hijo por tus errores. Lo miré y algo dentro de mí se ablandó a pesar de la ira. Entiendo que te asustaras. Entiendo que intentaras protegerlos, pero no pensaste en cómo estarían sin vosotros. Jason cree que lo has abandonado. Chloe llora todas las noches y pregunta cuándo vendrá mamá. No lo entienden, Liam. Son demasiado pequeños para entenderlo. Se sentó de nuevo y lloró en silencio con los hombros temblando. Hazel se acercó a él y lo abrazó. Yo me quedé de pie mirándolos, 2 personas destrozadas y asustadas que habían cometido el peor error por miedo. ¿Cuánto necesitas? Pregunté finalmente. Liam levantó la cabeza. ¿Qué? ¿Cuánto dinero necesitas para pagar la deuda? 30,000. Pero Amy, no puedes. Pediré un préstamo. Venderé el coche. Se me ocurrirá algo. No, sacudió la cabeza.
No, no te dejaré, no es tu decisión, le interrumpí, pero hay condiciones. Vas a volver, junto con Hazel. Recogeréis a los niños, iréis al psicólogo, empezaréis a trabajar, pagaréis las deudas, reconstruiréis vuestra vida. Yo os ayudaré con el dinero, pero el resto lo haréis vosotros. ¿Entendido? Liam me miró y en sus ojos había algo parecido a la esperanza. ¿De verdad me ayudarás? Sí, porque Jason y Chloe se merecen unos padres, incluso unos tan imperfectos como vosotros. Hazel volvió a llorar, pero ahora eran lágrimas de alivio. Gracias, susurró. Gracias, Emily. No respondí, simplemente me volví hacia la puerta. Preparaos, mañana por la mañana nos vamos a casa. Salimos al amanecer, Liam conducía su viejo coche y yo iba adelante. 6 horas más tarde llegaríamos a la ciudad, a los niños, a la realidad. Llamé a Curtis por teléfono desde la carretera y le conté el acuerdo. Me dijo que era la decisión correcta. Llegamos a mi casa por la noche. Salí del coche primero y abrí la puerta. Liam y Hazel se quedaron en el porche, indecisos como si tuvieran miedo de entrar. Entrad, les dije. Rena salió de la cocina, miró con cautela a Liam y Hazel y luego a mí. Asentí con la cabeza, ella lo entendió. Los niños están en el salón, dijo en voz baja. Liam dio un paso adelante y se detuvo en la puerta de la habitación. Jason estaba sentado en el suelo montando un juego de construcción. Chloe veía dibujos animados acurrucada contra un cojín. Ninguno de los dos nos oyó entrar. Jason, dijo Liam con voz quebrada. El niño levantó la cabeza, vio a su padre, se quedó paralizado. ¿Papá? Susurró. Sí, hijo, soy yo. Jason se levantó lentamente y miró a Liam como si temiera que volviera a desaparecer. Chloe se dio la vuelta, vio a su madre y gritó. Corrió hacia ella, la abrazó por las piernas y se echó a llorar. Hazel se arrodilló, abrazó a su hija, le acarició la cabeza y lloró con ella. Jason no se movió, se quedó de pie mirando a su padre. «¿Has vuelto?», dijo en voz baja. «Sí, he vuelto y no me iré más». «¿Lo prometes?». Liam se acercó, se sentó frente a su hijo y lo tomó por los hombros. «Lo prometo». Jason lo abrazó tímidamente, con cuidado, como si temiera creerlo, pero luego con más fuerza, y Liam lo abrazó a su vez, cerró los ojos y vi cómo le temblaban los labios. Yo estaba de pie junto a la puerta observándolos y sentí como algo en mi interior se relajaba. Quizás no fuera la familia perfecta, quizás tardaran mucho tiempo en recuperarse, pero al menos estaban juntos. Rena me tocó el hombro. «Has hecho lo correcto», asentí, sin confiar en mi voz, y entonces lo oí. Un golpe en la puerta, seco, fuerte, exigente. Rena me miró alarmada. Me acerqué a la puerta y la abrí. En el umbral estaba mi madre, Wendy, junto a ella 2 policías. «Es ella», dijo mi madre señalándome. «Ella secuestró a los niños, puso a mi hijo en mi contra, quiero que la arresten». Me quedé allí de pie, mirándola sin poder creerlo. Incluso ahora, incluso después de todo, no se detenía. «Señora», me dijo uno de los policías, el mayor con canas en las sienes, «tendrá que acompañarnos para que podamos aclarar todo esto». «No he secuestrado a nadie», dije con calma. «Los niños están conmigo porque su abuela los dejó en mi puerta. Tengo pruebas, una nota, fotos, testigos». «Está mintiendo», gritó mi madre. «Se lo ha inventado todo. Ha secuestrado a los niños, ha escondido a mi hijo y ha destrozado mi vida». «Mamá, cálmate», intenté hablar en voz baja, pero ella no me escuchaba. «No te atrevas a darme órdenes. Lo has destrozado todo, me han despedido, Roger me ha dejado, me odian, y todo por tu culpa». Los vecinos salieron a los porches y se quedaron mirando. Alguien sacó el teléfono y empezó a grabar. Los policías intentaron calmar la situación, pero Wendy seguía gritando. Entonces Liam salió de la casa.
delgado, cansado, pero vivo. Los policías se volvieron hacia él. ¿Eres Liam Karen?, preguntó el mayor. Sí, soy yo. Le buscaban como desaparecido. Lo sé, he vuelto. Voluntariamente. Quiero explicarlo todo. Wendy miró a su hijo y se quedó pálida. Liam, tú, he vuelto, mamá. ¿Por los niños? Pero dijiste que necesitabas tiempo, me pediste que cuidara de ellos. Te pedí que cuidaras de ellos, no que los tiraras como si fueran basura. Ella retrocedió como si él la hubiera golpeado. No los tiré. Se los di a Emily porque sabía que ella cuidaría de ellos. Los dejaste en la puerta sin avisar y te fuiste de crucero. La voz de Liam se elevó. Has abandonado a mis hijos en el frío. Jason salió de la casa, se quedó en la puerta mirando a su abuela con sus grandes ojos llenos de lágrimas. Y entonces, de repente gritó, «¡No nos querías!». Su voz atravesó el silencio, quebrada, rota. Dijiste que éramos una carga, que te arruinábamos la vida, que no nos necesitabas, que no nos querías. Todos se quedaron paralizados. Wendy se quedó mirando a su nieto con el rostro blanco como la tiza. Los teléfonos estaban grabando, los vecinos miraban, los policías se miraban entre sí. No es cierto, susurró Wendy. Yo no dije, lo dijiste. Jason ahora lloraba, sus palabras apenas se entendían entre las lágrimas. Se lo dijiste a la tía Amy por teléfono, lo oí. Dijiste que estábamos arruinando tu vida, que no querías volver a vernos. Wendy retrocedió, se tambaleó, miró a su alrededor, a los policías, a los vecinos, a las cámaras. De repente se dio la vuelta y se marchó, rápidamente, casi corriendo hacia el coche. Se sentó, arrancó el motor y se marchó sin mirar atrás. El policía mayor suspiró. Supongo que tendremos que resolver esto mañana, dijo, pero por ahora todos se quedan aquí. Volveremos por la mañana para obtener explicaciones oficiales. Se marcharon, los vecinos se dispersaron. Yo me quedé en el porche mirando la carretera por donde había desaparecido mi madre y solo sentía un vacío. Liam se acercó a mí y se quedó a mi lado. No volverá, dijo en voz baja. Lo sé, lo siento por todo, por ella, por mí. Lo miré. Solo sé un buen padre, es lo único que importa. Él asintió. Dentro Jason y Chloe estaban sentados con mamá, acurrucados a ambos lados. Hazel les acariciaba la cabeza y les susurraba palabras tranquilizadoras. Rena preparaba té en la cocina. Todo parecía casi normal, pero yo sabía que el vídeo se difundiría por internet antes del amanecer. Miles de personas escucharían las palabras de Jason y mi madre nunca más podría escapar de la verdad. 8 meses pasaron tan rápido que apenas tuve tiempo de darme cuenta de cómo había cambiado mi vida. A veces me despertaba por la noche y pensaba, ¿esto ha pasado de verdad o lo he soñado? Pero luego miraba los extractos del banco, el calendario de pagos del préstamo que había pedido para cubrir las deudas de Liam y me daba cuenta de que sí, que era la realidad, mi nueva realidad. Liam y Hazel volvieron a su antigua casa, la misma en la que vivían antes de huir. Los cobradores se retiraron después de que Curtis acordara con ellos un calendario de pagos. Resultó que Dwayne Coltrane no era ningún capo del crimen, sino un simple intermediario que trabajaba para una pequeña empresa de crédito de dudosa reputación. Curtis les encontró un abogado que revisó las condiciones del préstamo y descubrió una serie de irregularidades. Amenazó con llevar el caso a los tribunales. La empresa aceptó reestructurar la deuda. En lugar de 30,000 con un interés draconiano, Liam ahora pagaba 22 a un tipo fijo durante 5 años. Seguía siendo una suma considerable, pero asequible. Liam consiguió un segundo trabajo. Por las noches cargaba mercancías en el almacén de un supermercado. Hazel también aceptó turnos adicionales. Apenas dormían, apenas se veían, pero se esforzaban.
Lo veía cuando iba a visitarlos cada semana para ver a mis sobrinos, llevarles comida y ayudarles con las facturas. Jason volvió al colegio en febrero. Las primeras semanas fueron difíciles. Los niños le preguntaban dónde había estado, por qué había desaparecido, y él no sabía qué responder. La profesora, la señora Garland, le ayudó. Habló con la clase sobre que a veces las familias pasan por situaciones difíciles y que es importante apoyarse unos a otros. Jason empezó a ir al psicólogo del colegio. Chloe también fue al psicólogo, un psicólogo infantil que trabajaba con juegos y dibujos. Los primeros meses dibujaba casas vacías, figuras sin rostro, pero poco a poco aparecieron más colores: amarillo, verde, incluso rosa. En el último dibujo que me enseñó aparecía la familia: mamá, papá, Jason, ella y un bebé pequeño en una cuna. Es Kate, explicó Chloe con seriedad. Mi hermanita. Kate nació en abril, una niña con el pelo oscuro y rizado y grandes ojos marrones, parecida a Hazel. El parto fue bien. Emily ayudó con los gastos del hospital pidiendo otro préstamo. Cuando sostuve a Kate en mis brazos por primera vez, miré su carita diminuta y sentí algo parecido a la esperanza. Esta niña había nacido después de todo lo que había pasado, después de la huida, después de las deudas, después de la desesperación, y ella era un nuevo comienzo. Liam estaba a mi lado mirando a su hija y en sus ojos había algo que no había visto en mucho tiempo: paz. Gracias, susurró. Por todo, no respondí, solo asentí con la cabeza. Mi propia vida se volvió extrañamente tranquila y al mismo tiempo agotadora. Los préstamos pesaban sobre mí como una pesada carga. Vendí mi coche, un Honda viejo pero fiable que me encantaba. Ahora iba al trabajo en autobús y tardaba el doble de tiempo en llegar. El dinero que obtuve por el coche lo destiné a los primeros pagos. El resto lo cubría con cuotas mensuales que se comían casi la mitad de mi sueldo. Dejé de ir a tomar café con mis compañeros. Dejé de comprar cosas nuevas, cocinaba en casa, ahorraba en todo. Rena a veces me traía comida, pollo asado, ensalada, sopa. Decía que había hecho demasiado y no quería tirarlo. Sabía que mentía, pero lo aceptaba con gratitud. Te has echado demasiado encima, me dijo una noche, sentada en mi cocina con una taza de té. No tienes por qué salvar a todo el mundo, es mi familia. ¿Y qué? Son adultos. Liam se metió en este lío él solo tiene que resolverlo. Pero los niños no tienen la culpa, estoy de acuerdo. Pero tú has dado todo lo que tenías, Amy, tu último coche, tus últimos ahorros. ¿Cuándo vas a empezar a pensar en ti misma? No sabía qué responder, porque tenía razón, pero no podía hacer otra cosa. Curtis apareció en mi vida poco a poco, sin que me diera cuenta. Primero como detective, luego como asesor que me ayudó a resolver las deudas de Liam, luego como un conocido que llamaba una vez a la semana para preguntar cómo estaba, y luego como algo más. El primer encuentro fuera del trabajo fue casual. Iba de la parada de autobús a casa, llevaba pesadas bolsas de la compra y de repente un coche se detuvo a mi lado. Curtis. ¿Te llevo? Dudé. Me pilla de camino, añadió. No lo rechaces. Me senté. Viajamos en silencio durante unos minutos hasta que él habló. ¿Cómo lo llevas? Bien. ¿De verdad? Lo miré. Es difícil, admití, pero lo superaré. Eres una mujer fuerte, Emily. No me siento fuerte, pero lo eres. No hay mucha gente en tu situación que hubiera hecho lo que tú has hecho. Llegamos a mi casa, cogí las bolsas y le di las gracias. Y él dijo: ¿quieres que tomemos un café algún día? Solo para charlar. Sonreí. Quizás. El café se convirtió en cerveza, la cerveza en una cena en un restaurante chino barato, la cena en un paseo por el parque. No teníamos prisa, no hablamos de relaciones ni del futuro, simplemente pasábamos el rato juntos.
Curtis me entendía sin necesidad de palabras. Él mismo había pasado por momentos difíciles, un divorcio, una batalla por la custodia de su hija, problemas económicos, pero ahora simplemente estaba ahí. Una noche estábamos sentados en mi cocina. Él había traído cerveza, 6 botellas baratas pero bien frías. Hablamos de todo y de nada, del trabajo, de los niños, de lo difícil que es ser adulto y responsable. ¿Sabes lo que me impresiona de ti?, dijo de repente. ¿Qué? No te quejas. Incluso cuando es difícil, simplemente haces lo que hay que hacer. ¿Qué otra cosa queda? Podría haberme rendido, alejarse de tu hermano, decir que no es tu problema. Pero los niños no son tu responsabilidad, pero tú la asumiste, y eso es algo poco común. Bebí un sorbo de cerveza y sentí cómo el calor se extendía por mi interior. ¿Y tú? Tú tampoco te rendiste, ni siquiera después del divorcio. Luché por mi hija, eso es diferente. No, es lo mismo. Podrías haberte ido, empezar una nueva vida, pero te quedaste. Sonrió, cansado pero sincero. Quizás los dos estemos un poco locos. Quizás nos quedamos sentados en silencio y había algo tranquilo y agradable en ese silencio. No era pasión ni entusiasmo, solo comprensión. No había visto a Wendy desde que se mudó al estado vecino, Oklahoma, según me enteré por una pariente lejana. Consiguió trabajo en una pequeña tienda, alquiló una habitación. No hubo intentos de contacto, no hubo disculpas. En septiembre, Liam y Hazel organizaron una pequeña cena para agradecerme todo lo que había hecho. Nos invitaron a mí, a Rena y a Curtis. Los niños pusieron la mesa, Hazel preparó la carne y Liam compró el vino. Nos sentamos a la mesa, hablamos, reímos. Jason habló de la escuela, de sus nuevos amigos. Chloe mostró sus dibujos. Kate dormía en la cuna, tranquila, sonrosada. Por la familia, dijo Liam levantando la copa. Por la familia, repetimos. Los miraba a mi hermano, al que apenas conocía, a su esposa, a los niños que se habían convertido en parte de mi vida y sentía algo parecido a la felicidad. No era brillante ni ruidosa, era tranquila y estable. Curtis estaba sentado a mi lado y a veces me tocaba la mano debajo de la mesa. No hablamos del futuro, no hacíamos planes, simplemente estábamos juntos y eso era suficiente. Después de cenar nos sentamos en el porche y miramos el cielo estrellado. Curtis tenía una botella de cerveza, yo tenía la mía. ¿Sabes lo que me gusta?, dijo él. ¿Qué? Que no intentas arreglarlo todo. Simplemente vives. Eso es algo poco común, porque estoy cansada de arreglar cosas. Es normal. ¿Sí? Sí, has hecho lo suficiente. Permítete simplemente ser. Sonreí y bebí un sorbo de cerveza. Quizás algún día, quizás ahora mismo, nos quedamos sentados en silencio y ese silencio era todo lo que necesitaba. No era un cuento de hadas, no era un ideal, era simplemente la vida complicada, imperfecta, pero real. Esa noche, cuando ya me estaba acostando, recibí un mensaje de Liam. Gracias, Amy, por todo. Sé que nunca podré devolverte lo que nos has dado, pero intentaré ser mejor. Lo prometo. Sonreí y respondí brevemente. Solo sé un buen padre, eso es todo. Dejé el teléfono, cerré los ojos y por primera vez en 8 meses me dormí tranquila, sin pensamientos inquietantes, sin miedo. La vida no se volvió perfecta. Las deudas seguían ahí. Mi madre aún no se había disculpado. Seguía yendo al trabajo en autobús y ahorrando en todo, pero los niños estaban a salvo, la familia se mantenía unida y yo por primera vez en mucho tiempo sentía que iba por el buen camino. No era fácil, no era sencillo, pero era el mío y eso era suficiente.